Bien amigos, pues me gustaría comenzar el vídeo mostrándoos cómo es el Tractor Control D2 tal y como lo sacas de la caja, ver un poco su aspecto, su construcción, su tamaño, sus conexiones. Como podéis ver, a simple vista es un aparato que ya, sin necesidad de comparar, se nota que es bastante más grande que los controladores modulares que ha lanzado hasta ahora Native Instruments. Si queréis, para comparar, vamos a colocarlo junto a un control F1 que tengo por aquí, para que veáis la diferencia de tamaño. Como podéis ver, el control D2 es bastante más ancho que el control F1, de hecho tiene casi un ancho similar al que viene a tener un reproductor profesional independiente. Y de largo tiene exactamente las mismas medidas, 38 centímetros, de lo que viene siendo pues, un mixer profesional, un reproductor profesional, un plato, que normalmente suelen andar entre los 37 y los 39 centímetros. Vamos a quitar el F1 para tener un poco más de espacio. El D2 está construido, la parte superior todo esto es una plancha de aluminio, a excepción de la parte que va alrededor de la pantalla, que está hecha en metacrilato. Y bueno, es una plancha de aluminio bastante gruesa. Luego ya todo el resto del aparato, tanto los laterales como la parte inferior o la parte trasera, están hechas de plástico, tienen el logotipo de Native Instruments grabado en el plástico. Y en la parte inferior tenemos estas cuatro patas que sirven para colocar el dispositivo en posición elevada. Las patas están bastante bien, lo cual sirve para que no sea necesario emplear ningún tipo de elevador o funda adicional que se compre aparte. Están hechas en plástico con un recubrimiento de goma que le da bastante firmeza al equipo y dejan el aparato a la misma altura que un mixer profesional. Tenemos aquí el botón de encendido, aquí a la derecha, justo al lado tenemos el conector para el transformador de 15 voltios. Ya sabéis que aunque con cada unidad viene un transformador, si tenemos dos unidades conectadas podemos utilizar el mismo transformador para las dos unidades, gracias a que viene un cable en forma de I que distribuye la corriente del transformador entre dos unidades. Junto a ello el puerto USB y un hub USB que nos sirve para alimentar tanto un control D2 adicional que tengamos conectado como cualquier otro dispositivo que queramos conectar, como pueda ser otro controlador modular o un interface de audio. Todos los botones del control D2 están realizados en goma translúcida, están retroiluminados, son bastante suaves y agradables al tacto, necesitan una presión ligeramente firme para ser pulsados y transmiten bastantes buenas sensaciones, tienen aspecto y sensación de tener bastante durabilidad. En la parte de arriba, los potenciómetros son los habituales de Native Instruments, con la salvedad, luego lo veremos, de que estos tienen una característica táctil, es decir, detectan el toque aparte del movimiento habitual. Los encoders son los habituales que utiliza Native Instruments, los encoders por pasos, y estos otros encoders son exactamente iguales que los que incorpora la Machine. Igualmente, al igual que los potenciómetros de arriba, estos encoders son táctiles. Estos mini faders tienen un tacto que recuerda bastante a los del F1, aunque son más cortos y también tienen la característica táctil. La tira táctil de la parte inferior es similar a la que incorpora el X1 MK2, aunque bastante más larga. Y los controles de transporte, que están aquí un poquito más abajo, son igualmente botones de gran tamaño, de goma y con una presión ligeramente firme necesaria para activarlos. En la parte derecha, estos controles, aunque están coloreados en negro, que son los controles para cambiar el modo de los pads, también se retroiluminan y están construidos en el mismo material, tienen el mismo tipo de pulsación. Ver un poquito las funciones que tenemos alrededor de la pantalla del controlador Tractor Control D2. Son muy similares, por no decir que son prácticamente iguales a las que alberga el Tractor Control S8. En primer lugar, tenemos en la parte derecha la rueda de Browse, que al pulsarla automáticamente nos abre la librería de Tractor. Esta es una de las funciones para mí más útiles. Con el botón que justo debajo, Back, podemos retroceder. Yo concretamente estaba en el área de Playlist, podemos retroceder más hacia atrás todavía, poder ver toda la colección de pistas, remixes, clasificadas por artistas, sellos, géneros, etc. O podemos entrar a ver nuestra librería de iTunes. Tiene que cargarla primero, tenemos que dejarle un poquito que la cargue.
Aquí tenemos toda nuestra librería de iTunes o ir directamente a nuestra librería de playlist. Aquí tengo yo unos cuantos temas preparados. Dentro de lo que es la librería de Traktor, podemos pedirle al dispositivo que nos ordene las canciones, como podemos ver aquí, utilizando este encoder que está debajo, que las ordene por BPM, tonalidad, calificación que le hemos dado, fecha de importación, número que tiene en el playlist o simplemente título o artista, ¿de acuerdo? También podemos hacer una preview de la pista utilizando el otro encoder. Al darle aquí automáticamente la canción se pone a reproducir. No sé si se verá bien porque tengo el zoom casi al máximo, pero aquí en la parte inferior derecha se puede ver cómo avanza la canción y se estaría preescuchando por la salida que tengamos asignada como de preescucha para las previews en Traktor. Con el encoder podemos avanzar y retroceder. Volviendo a pulsar el botón pararíamos la canción. Cuando elijamos una canción, simplemente volvemos a pulsar el encoder, elegimos por ejemplo esta de Averno y automáticamente la canción queda cargada. Con los dos botones de la izquierda, voy a moverme un poquito para que se vea la forma de onda, de acuerdo, es muy similar a cómo se representa en Traktor DJ para iOS, que es la versión para iPad y para iPhone. Con estos dos botones de la izquierda, con el superior podemos cambiar los BPMs y pasamos a controlarlos con el encoder. Si no tocamos la tecla Shift, al mover el encoder, cada paso del encoder es un movimiento de 0,01 BPMs y si pulsamos Shift es un movimiento de 1 BPM completo, ¿de acuerdo? De esta manera tenemos un control manual que es incluso más preciso que el que nos ofrecería un pitch fader. Con el botón inferior podemos cambiar la tonalidad, ¿de acuerdo?, de la canción y activar el pitch lock. El pitch lock simplemente se activa pulsando el encoder en el momento en el que estamos en este modo. Lo bueno de este modo es que no solamente podemos cambiar la tonalidad y saber que estamos subiendo 1, 2 o 3 tonos, sino que a la derecha vemos en codificación OpenKey la tonalidad, lo cual es muy interesante a la hora de la mezcla armónica. Si dejamos pulsada la tecla Back, como habéis visto, se resetea y se vuelve a poner otra vez en 0 aumentos o disminuciones de tonalidad. Los botones de la parte derecha los tenemos para hacer zoom en la forma de onda, ¿de acuerdo? Podemos hacer zoom in, zoom out. Bien, veamos ahora para qué sirven los controles de la parte superior del control de 2. Tenemos 4 potenciómetros, cada uno de ellos acompañado de un botón, 4 botones de asignación y un botón FX Select. Estos controles de aquí arriba sirven para controlar los paneles de efectos de Traktor. Concretamente sirven para controlar los paneles o bancos de efectos 1 y 2. No hay posibilidad alguna, por más que le he dado vueltas, de que sirvan para controlar los paneles o bancos de efectos 3 y 4. En caso de que el control de 2 esté controlando los decks B y D, como es el caso del que tengo configurado aquí, los controles superiores controlan el banco de efectos 2 y en caso de que el D2 esté controlando los decks A y C, los controles superiores controlan el panel o banco de efectos 1. Con los botones de la derecha asignamos ya sea el banco de efectos 1 o el banco de efectos 2 a los decks A, B, C o D. Y simplemente estos controles, con solo tocarlos, despliegan en la pantalla. En caso de que tengamos en modo single, despliegan tanto el efecto y la aplicación del efecto como los diferentes parámetros del efecto que tengamos. Y en caso de que lo tengamos el efecto en modo multi, cada uno de los potenciómetros controlaría uno de los efectos. Para cambiar de efecto simplemente presionamos aquí en FX Select, este botón de aquí grande de la derecha, y se abre en la pantalla este menú. Como podéis ver, estamos eligiendo para la unidad de efectos 2 y de todo este listado podemos elegir el efecto que más nos interese. Podemos elegir por ejemplo una reverb y pulsando sobre el encoder queda asignada la reverb. En el momento que toquemos aquí arriba veremos cómo se despliegan los paneles de control de la reverb.
Si lo que queremos es cambiar la configuración del banco de efectos, lo que tenemos que hacer es pulsar aquí en FX Select y en esta ocasión, utilizando los botones de arriba, nos movemos entre las diferentes opciones que tenemos en la parte superior de la pantalla. Pulsando sobre este botón entramos en la configuración de la unidad de efectos 2. Moviéndonos con el encoder nos movemos por las diferentes opciones. Podemos elegir si queremos tener el efecto en inserción, post-fader, por envío. Y por ejemplo, si lo ponemos en modo grupo, eligiendo Group y pulsando sobre el encoder, vemos como en la parte superior de la pantalla nos aparecen dos nuevos bancos de efectos, es decir, tenemos el banco de efectos en modo múltiple y podemos elegir, como antes, el efecto asignado aquí, el efecto que queda asignado al segundo potenciómetro, al tercer potenciómetro, perdón. Por ejemplo, podemos poner un flanger. Y también el efecto asignado a la tercera parte o al tercer bloque del banco de efectos, por ejemplo, un filtro. Bien, ya tenemos todos los efectos asignados, lo tenemos en modo grupo, de manera que ahora al tocar sobre los paneles, sobre los diferentes paneles de efectos, podemos ver, esto aparece, bueno, esto aparece porque la posición del potenciómetro no era exactamente, la posición virtual del potenciómetro no coincidía con la posición virtual del potenciómetro físico. Entonces, cuando sucede eso, la pantalla muestra este gráfico en el que nos muestra la discrepancia entre uno y otro, y cuando coincide el panel vuelve a ser normal. Bien, como podemos ver, aquí tenemos la información sobre si los efectos del banco de efectos 2 en modo grupo están activados o desactivados y el nivel aplicado a cada uno de los efectos del banco. Bien, vamos a ver ahora más controles de los que incorpora el Tractor Control D2. En la parte inferior tenemos los clásicos controles de transporte, Q y Play, junto con el botón de Sync, que ya tiene el mismo tamaño exacto que el resto de controles de transporte, y el control o botón Shift, que sirve para obtener las funciones secundarias de los diferentes controles del aparato. Aquí en la parte de la derecha tenemos el botón Deck, que es bastante importante. Sirve para cambiar entre controlar los decks B y D de Tractor o controlar los decks A y C. Simplemente tocando, cambiamos de deck. Como podemos ver en la pantalla, cambia en este caso al deck D, que es un remix deck y lo tengo vacío. Y volviendo a tocar, cambiamos otra vez al deck B, donde tengo cargada una canción. En el caso de que tengamos un solo control D2 conectado, con un solo control D2 podemos controlar los 4 decks. Esto se logra pulsando sobre deck y en la parte superior pulsando sobre A o C. Automáticamente cambiamos a que el aparato controle con la pulsación de deck los decks A y C, que los tengo totalmente vacíos. Y volviendo a pulsar deck y en uno de estos dos botones de la derecha de asignación de efectos, volvemos a controlar B y D. Sobre el botón deck tenemos el botón flux, que es para activar el flux mode, ya lo conocemos. Y luego tenemos esta serie de botones que sirven para cambiar el modo de funcionamiento de los performance pads. Los performance pads, que en realidad no son pads. Si asumimos como que un pad es algo que es o que tiene una respuesta o una sensibilidad a la presión o a la velocidad. Son meros botones sobre los que haces clic y sobre los que solo tienes dos estados, o pulsado o sin pulsar. No tienen sensibilidad a la pulsación. Esto puede gustar más o puede gustar menos. Hay gente que cree que es mejor que sean botones, puesto que así los toques accidentales no se traducirían en acciones. Hay gente que cree que es una lástima que se hayan puesto botones porque desaprovecha el aparato para cosas como el finger drumming o como para hacer cosas un poquito espectaculares que se podrían hacer con pads. En cualquier caso, lo que tenemos son botones de gran tamaño, son de bastante buena calidad, retroiluminados, con retroiluminación RGB, y bueno, aunque requieren cierta presión, como en el F1, son bastante similares de hecho a los del F1, simplemente son más grandes, pues funcionan bastante bien. Si los tenemos en modo hotcue, pues sirve para disparar los hotcue de las canciones o para poner nuevos hotcues en caso de que no haya ningún hotcue marcado. La simple pulsación ya marca el hotcue y luego pulsando Shift más el botón automáticamente borramos el hotcue. Para los loops
Tenemos, cambian de color los botones, la parte superior se vuelve verde, los de la parte superior mejor dicho, y son loops automáticos cuya duración puede establecerse en las preferencias de Traktor. Los botones inferiores se convierten en botones para hacer beat jump, los dos de la izquierda para hacer beat jump en retroceso y los dos de la derecha para hacer beat jump en avance. El botón freeze nos activa el freeze mode, que como sabéis divide la canción en fragmentos y según el botón que toquemos pues disparamos un fragmento u otro. Esto es prácticamente igual, por no decir que es igual, que en Traktor DJ para iOS. Esta función posteriormente se ha incorporado a Traktor Pro y a Traktor Scratch, pero originariamente fue creada en Traktor DJ para iOS y es vamos, exactamente igual lo que sale en pantalla y el funcionamiento que tiene en Traktor DJ. Siguiendo con las funciones del aparato y relacionado con los loops, aquí en la parte derecha tenemos este encoder que sirve para activar loops automáticos. Si tenemos la canción en reproducción, al mover el encoder veremos el tamaño del loop automático que dispararemos y con la pulsación del loop se pondrá el espacio marcado como loop en verde en la pantalla. Veremos cómo alrededor del encoder aparece una luz giratoria y volviendo a tocar el encoder, el loop simplemente se desactiva. En la parte inferior tenemos la tira táctil, que es muy similar a la del X1 MK2, aunque para mi gusto bastante mejor. Es más grande, tiene un tacto rugoso, bastante agradable al tacto. Y mientras estamos en reproducción, el movimiento sobre la tira hacia la derecha o hacia la izquierda produce un pitch bend, es decir, un aumento temporal del tempo mientras tocamos. No me termina de gustar que haya que estar moviendo el dedo para que el pitch bend sea efectivo, es decir, no basta tocar, sino que tienes que mover para hacer un auténtico pitch bend. Y bueno, con la canción parada, el movimiento sobre la tira táctil lo que hace es, nos ayuda a desplazarnos, a hacer un movimiento sobre la canción. Si pulsamos Shift y tocamos sobre la tira táctil, hacemos lo que es la función Seek o la función de búsqueda, es decir, nos movemos rápidamente por toda la canción. Y una de las novedades que se ha introducido en Traktor Pro, tanto con el D2, con el control S8, es que pulsando Shift y la tira táctil podemos ahora scratchear. Scratchear un poco de mentira, es decir, esto se parece a un scratch, viene bien para hacer spinbacks, funciona más o menos bien, pero realmente no es un scratch. No obstante, la tira táctil reconozco que funciona bien para buscar puntos concretos con exactitud, aunque no es para hacer scratch. El pitch bend, como digo, no es incómodo, aunque hay que acostumbrarse a lo de mover el dedo para empujar hacia adelante o moverlo hacia atrás para frenar la canción. Preferiría que simplemente fuera a tocar en un lado o en otro, sería bastante más cómodo. Veamos ahora cómo se trabaja un poco con los remix decks desde el control D2. Para ello primero cambiaremos al deck D, que como os he dicho antes lo tenía preparado ya para cargar remix sets. Pulsamos en el browser, venimos aquí a toda la colección de pistas, nos venimos aquí a ver todos los remix sets y cargamos uno cualquiera. Por ejemplo este de Ethnic Percussion. Bien, una de las principales diferencias que hay con el control F1 a la hora de usar remix decks es que evidentemente como tenemos solamente 8 botones en lugar de 16, en lugar de 4 páginas de control tenemos 8. Para movernos por las diferentes páginas de control, en el control D2 utilizamos los botones de la derecha de la pantalla mientras estamos en el modo de Remix Deck. ¿De acuerdo? Si queremos, al mismo tiempo que estamos en el modo Remix Deck y en la otra pista tenemos una canción cargada, podemos tocar este botón superior, que es el de arriba a la derecha de la pantallita, y veremos cómo compartimos la pantalla con la visualización de la forma de onda en pequeño de la canción que tenemos cargada en el otro deck. Volviendo a tocar, se vuelve a replegar la pantalla. Y tenemos la pantalla solo para los Remix Deck. ¿De acuerdo? Bien, siempre cuando estemos navegando no solamente cambiarán de color los botones de abajo, sino que también en la pantalla se nos mostrarán las muestras o loops que dispara cada botón. Además de que se nos mostrará en la parte de arriba la muestra que está disparada de cada una de las dos botones que tiene debajo seleccionados para disparar. Veremos además de la representación de la muestra, veremos una línea que nos indica
el avance o la reproducción de la muestra. No sé si se verá claro, voy a intentar mostraroslo un poquito mejor. Sí, ahí se ve perfectamente. Cuando estamos trabajando en este modo, al igual que en el F1, los faders sirven para controlar el volumen de cada slot de los Remix Deck, y los encoders tienen una función triple. Pueden servir para controlar tanto el filtro como el envío a efectos de cada uno de los slots, como también el pitch. El pitch es importante que lo mencione porque es tanto el D2 como el S8 son los únicos controladores que permiten controlar desde controles físicos el pitch de los Remix Deck. Por ahora en Traktor esta función no es mapeable a ningún controlador. Y es bastante interesante porque puedes hacer cambios de pitch en sonidos que estés disparando y lograr efectos bastante interesantes. Como ya digo, con los botones que están en la parte inferior izquierda e inferior derecha de la pantalla, cambiamos la función de los encoders: control de pitch, control de envío, control de filtros. Y bueno, es también una diferencia con el F1. En el F1 los potenciómetros que hay solamente sirven para controlar el filtro. Y también los botones que hay debajo de cada uno de los encoders infinitos sirven para activar o desactivar la función. Es decir, podemos poner el filtro en un determinado nivel, tenerlo desactivado y en el momento que nos interese activarlo, y se activaría directamente en ese nivel. Para activar y desactivar la reproducción de muestras hay una pequeña diferencia, y es que en el F1 tenemos en la parte inferior tenemos 4 botones pequeños para detener la reproducción de muestras. Aquí la reproducción de muestras se detiene con la pulsación de Shift y el mismo botón que dispara la muestra. Y nada más, amigos, nada más que añadir sobre el Traktor Control D2 en este vídeo que acompaña el artículo review del dispositivo. Espero que el artículo os guste, espero que el vídeo os haya servido para haceros una idea un poquito más clara de cómo funcionan los controles del Control D2, y nos vemos en otro futuro vídeo. Hasta otra.